Buenos días, pastor. Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo está? Bueno, puedo despertarse y levantarse sin tanta complique. Sí, sí, no me desperté con sueño ni nada. Bueno, gracias a Dios. Aquí esperando que entren los compañeros, pero no ha llegado sino Marcela y otro que me avisó que no puede entrar, que no tiene internet. Ah, sí, estaba mirando acá en Mm, el grupo. Que esos aguaceros de ayer, me imagino yo que complica las situaciones. Y el domingo también llovió durísimo. Eh, que nosotros llegamos a la casa en pleno aguacero por la tarde. Y por acá llovió durísimo. Bueno, pero fue más que todo como a partir de las 6:30. Ujú. Pero duro, duro. También. Y es que ayer también cayó agua por todas las partes, por todos los lugares por todos los lugares no, por los lados de las montañas, todo lo que fue el borde de la montaña por el lado de la finca y por la tarde por la nochecita más bien venía el aguacero de abajo, porque Y allá hace frío ahí en Boquerón, ¿cierto, pastor? Esa zona de allá es fría. uf, bastante, bastante. Sí, porque yo vivía arriba en Irazú, por el Mm, colegio tolimense y todo eso es ujú, frío. todo eso frío y hay que dormir con 4 tigres. Porque, uy, eso es buen frío el que hace por la parte de arriba. Pues ayer por la finca empezó a llover como a las 4 y entonces me llaman y me dice, no está lloviendo. ¿Y cómo se le ocurre? Por aquí está haciendo sol. Está en el templo. Y miro hacia arriba y efectivamente y miro para el lado de Calambeo y toda la montaña hacia allá. Empezaba también a caer agua y 2 veces llovió en ese sector. Mucha Así agua. es acá. Nosotros estamos en Picaleña y se ve hacerse al lado. Entonces, Ujú. cuando está oscuro, 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 uno ya sabe que por el salado está lloviendo, Y por porque se ve todo. el salado llovió también. Yo vi ayer por la tarde. O sea que te llovió por el trabajo y por la casa. Sí, señor. Bueno. Bueno, esto está desanimante porque parece que los compañeros no han podido ingresar o no tienen internet o tuvieron trancón de cobijas. Sí. Ujú. A ver, Edwin. Llega Edwin a la clase. Isela también. Hola, pastor, buenos días. Buenos días, Edwin. ¿Cómo está y por dónde está? ¿Está en Ibagué o está fuera de Ibagué? Bien, sí, señor. No, estoy aquí en Ibagué, Mm, pero pues sí, estaba viajando. Ayer no pude estar porque estoy trabajando hasta tardecito, que ahorita viajo a las menos, 7. menos mal que por allá no está lloviendo. Isela, Sí. buenos días. Buenos días, Isela. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están por allá? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, por acá viendo llover tremendamente el domingo y ayer. Vamos a ver hoy cómo nos trata el invierno. Con ganas de construir el arca de Noé otra vez. Bueno, me dice Anderson que hace de las 4 de la mañana no hay internet por donde él vive, que no ha podido entrar. Está difícil el internet por allá.
Pastor, lo que pasa es que él vive en Florencia y Ujú, yo estoy en otro municipio, entonces no mm, estoy. dos cosas distintas. Sí, señor. ¿Usted tiene internet satelital o de cable? En este momento estoy con datos. Ah, ya. Oiga, pero buena la señal allá. Buena, Sí, buena. Bueno, vamos a orar a Dios para comenzar nuestra clase en este día. Pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Marcelita, nos dirige en oración, por favor. Y pastor. Señor Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos una vez más estar en pie, Señor, porque tú nos das la vida, nos das el respirar, Señor. Danos también la sabiduría, la tranquilidad, Señor, para poder aprender, seguir en esta clase, Señor. Que seas tú siempre en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, iluminándonos cada día, Señor. Sí, Es Señor. grande el deber y la misión que tenemos como hijos tuyos Amén. de propagar la palabra, amado Padre. Danos, danos tranquilidad, paz y concentración en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ruego por los compañeros que tienen dificultad con el internet, que Dios provea, Dios abra puertas y puedan ingresar a la clase en los siguientes. Amén y amén. Bueno, mis compañeros de estudio de la hermenéutica. Uy, se cayó la cámara por ahí. Estamos hablando de un género llamado, ¿cómo? ¿Cómo se llama el género que estamos estudiando? Epístolas, pastor. Epistolar, muy bien. ¿Qué es una epístola? Para ir enfocándonos nuevamente y adentrándonos en el tema que estamos tratando. ¿Qué es una epístola? Una Hablando de carta. una carta. ¿Qué es una carta? Epístola. Un manuscrito que va dirigido a una persona pues que no está. Bueno, ante nada, una carta o una epístola es un medio de comunicación. Era la forma como se comunicaban en la cultura del primer siglo, del tiempo de Jesús, del tiempo de Pablo. Con ello decimos que las cartas no son exclusivamente de quién, de los cristianos, sino que era una manera muy corriente, muy común, como decir hoy en día los mensajes de texto o los mensajes a través de WhatsApp o los mensajes a través de cualquier otro de los medios, del teléfono. Entonces, el apóstol San Pablo y los otros se dieron cuenta que podían usar este medio de comunicación para animar a los hermanos, corregir algunos problemas y estar pendiente de las congregaciones que muchas veces habían fundado ellos mismos. El género epistolar tiene unos elementos constitutivos. Alguien que me recuerde, creo que son 5 o 6. ¿Cuáles son esos géneros constitutivos del género epistolar? Tiene el nombre de la persona que escribe la carta, Muy bien. está el destinatario, Ujú, está el saludo, ujú, está la oración, ujú, está el cuerpo o el asunto ujú. y por último está la despedida final. Muy bien. Todas las cartas, cristianas o no cristianas, tenían ese modelo de presentación. Bueno, como es un género particular de la Biblia, entonces se aplican las reglas de la hermenéutica que ya hemos estudiado, pero además de eso, hay unas particularidades o unas reglas especiales para poder interpretar. La primera que vimos, ¿cuál fue?
Pues, pastor, estábamos que es necesario llegar a tener un cuadro claro de las circunstancias en que la carta fue escrita. ¿Y cómo se llama eso? El Se contexto. llama la ocasión. Contexto. El contexto histórico. Entonces, la primera regla, el primer camino para llegar al corazón del mensaje es entender el contexto histórico. ¿Qué se entiende por contexto histórico? ¿Qué es el contexto histórico? Bueno, el contexto histórico son todos aquellos elementos que están dentro y fuera de la carta, que se perciben claramente o no se perciben claramente y uno tiene que identificar. Hay por lo menos unos 5 subtemas del contexto histórico. Por ejemplo, en primer lugar, los destinatarios. ¿Quiénes son? ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué defectos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Aparte de eso está la parte religiosa, tanto de los destinatarios como lo que trata el libro. Si son creyentes o no son creyentes, o son como los corintios mundanitos. Está la parte social. Si son ricos, si son pobres, si son letrados o iletrados, si hacen parte de la clase gobernante o son del pueblo común y corriente. Dentro del contexto histórico, dentro de los destinatarios, está la situación política. ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Cuáles son las normas o los patrones que rigen la vida política de esa comunidad? Está la parte geográfica, por supuesto, el sitio donde viven, es un desierto, es una ciudad, es el campo. Está la parte económica, cómo se sostienen, de qué viven. Todos esos elementos constituyen ¿qué? Contexto Contexto histórico. histórico. Y trabajo suyo y trabajo mío es, por favor, no se le olvide, conocer todos esos elementos, lo social, lo económico, lo religioso, lo espiritual, de los destinatarios, todo aquello que nos pueda ayudar a identificar eh, la vida de los destinatarios y de esa manera vamos a poder comprender mejor el mensaje de la carta. Mire, le doy un ejemplo sencillo con Corinto. Si usted logra mirar en un mapa dónde quedaba ubicado Corinto, usted se da cuenta que está puesta la ciudad en una península. Creo que es la península de Acaya. Ojalá al final de su Biblia usted pueda mirar. Y por ende, la ciudad es un puerto, pero era un puerto especial. ¿Qué ocurría? A un lado de la ciudad, por decirlo así, a un lado de la península llegaba la carga, llegaban los barcos con la carga de Oriente, de Asia, de Israel, y para ellos evitar darse la vuelta, el barco dar la vuelta totalmente con carga, descargaban ahí y pasaban por Puerto Seco, por un canal, pasaban la carga hacia el otro lado, creo que tenía 2 o 4 kilómetros ese cruzar, y al otro lado la tomaban otra vez la carga ya para irse hacia Roma generalmente u otras ciudades. Por ser un puerto, era una ciudad cosmopolita, es decir, había mucho movimiento, había muchas costumbres, había muchas
mercancías, mucha riqueza, mucha opulencia. Pero también, por ser una ciudad que era cosmopolita, pues habían 27 templos, 27 compañeros en la ciudad de Corinto. Por supuesto, cada uno de ellos dirigido ¿a quién? Al único Dios verdadero, ¿cierto? No, a muchos. Y entre esos había el que estaba dedicado o construido en honor de la señora Artemisa, para los griegos, para los romanos no me acuerdo cómo se llamaba la misma diosa. Artemisa para los griegos, para los romanos era, se me escapó en este momento. No sé si era Venus o si era Diana. Bueno, igual que la Virgen María, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Chiquinquirá, misma Virgen María. Lo mismo ocurría con esta mujer, que su templo estaba en la ciudad de Corinto, estaba representada por una figura femenina y de los hombros para abajo estaba imágenes de senos de mujeres, de mujer. Y dentro del servicio del templo o el culto que le rendía esta diosa, estaba el acto sexual porque era la diosa de la fertilidad, de la prosperidad, de la abundancia, de la sabiduría. Entonces tenía a su servicio 1000 prostitutas que salían todos los días después de las 4 de la tarde a buscar a los comerciantes, a buscar a los marinos, a buscar a la gente para tener relaciones sexuales en honor de la diosa Artemisa. Así es que la ciudad de por sí, con toda esa cantidad de prostitutas, se había convertido en una ciudad que santa, pura, noble, defensora del matrimonio, ¿cierto? Re promiscuos eran. Y había un término que ellos habían acuñado para la ciudad de Corinto, se llamaba corintizar, que era sinónimo de inmoralidad, de pecado, de libertinaje. Hago la pregunta, ese ambiente religioso, cultural, social en que vivían los corintios, ¿influía o influye en la epístola y en la iglesia de Corinto? Para nada, ¿cierto? Los hermanos se mantenían alejados de todo ese culto y de todas esas costumbres y de toda esa inmoralidad. Ellos eran santos y apartados para el Señor. Amén. No, obviamente sí influía, pastor. Ah, y uno ve Iba. el reflejo de eso en la epístola, en qué casos? Dígame por lo menos uno que el apóstol San Pablo trata acerca de la inmoralidad, de la promiscuidad, de- del sexo ilícito. El capítulo 5 de Corintios, ¿quién lo tiene por ahí? Se fueron los hermanos. Ya lo tengo. ¿Le ¿De qué empiezo a trata? leer o No, ¿de qué trata? dice un caso de inmoralidad en el juzgado? Dice, Se dice, fue. se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación, Eso sí cual es. ni aun se nombra entre los gentiles. Dice, a tal Ujú. extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Oiga, terrible situación. Espere, yo escuché un mensaje aquí que mandó uno de los alumnos. Mm, Cerró la puerta. Nos quedamos los tres. Estamos solitos. Mire, se oye un caso terrible de inmoralidad que ni aún los que
Y los gentiles. Entre los paganos, entre el contexto se menciona. Entonces mire que para la ciudad era común el término corintizar y eso influye en la vida de la iglesia. Ahora mire que menciona ahí en el capítulo 4, creo que también menciona la inmoralidad sexual y eso que nos deja ver el contexto histórico de la ciudad y adentrarse en él, usted va comprendiendo mejor. ¿Listo? Sí, pastor. Bueno, un segundo elemento para poder entender las epístolas es el motivo o la ocasión, como dice la canción, el propósito por el cual el autor dirigió ese escrito a esa iglesia. Necesito que tengan su Biblia abierta ahí, por favor, porque ella misma, la misma epístola nos dice cuál es el motivo, cuál es la causa de la misma para la iglesia. ¿Alguien ya tiene el motivo, la ocasión o necesitamos leer la escritura donde está? De Corintios, Ujú. ¿Por qué les escribe él? ¿Qué motiva su carta? ¿Qué propósito tiene en mente? ¿Qué ocasiona? Leamos el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 1, por favor. mm, el versículo 10 nos cita, pastor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfecta unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había problemas que estaban ocasionando divisiones entre los creyentes, Mire ese. ¿Y el 11 qué repite? porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay en vosotros contiendas, y esto estaba llevando a contiendas. Entonces, ¿qué motiva? ¿Cuál es el propósito de la carta? Pues ahí sería al revés de lo que nos está diciendo Pablo, pues no, los problemas que se estaban presentando entre los hermanos. Ujú. ¿Qué eran específicamente qué? Pues hablábamos también, pastor, que las cartas eran para exhortar. Ujú. Entonces, decíamos que las cartas eran para exhortar y para era 3, ¿cierto, pastor? Las ¿Cuál es cartas. el motivo y la ocasión, Edwin? Pastor, en este caso, quería que era como resolver ese problema, ¿no? De división que se estaba generando. Entonces, darle una solución a esta problemática que está presentando internamente. Bueno, entonces tienen problemas los hermanos de Corinto, problemas de división, de pleitos, de disensiones, de celos, de envidias entre la iglesia. Gracias al Señor que eso no ocurre en el día de hoy. Ahora, ¿ese es solamente el motivo o es parte del motivo? Uno diría que ese sería el motivo y sería suficiente, ¿no? Las divisiones, las peleas, conflictos en los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero si usted lee el capítulo 7, versículo 1, ¿qué descubre? Ese 7:1. Y si En ahora cuanto a en las cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener Gracias. relaciones sexuales. Entonces, mire que aquí nos está diciendo otro motivo u otra ocasión de su carta. ¿Cuál es?
Aclarar como esas dudas que ellos tienen frente a las problemáticas y que cómo se la hicieron saber. por medio de la carta. Eso. Entonces, note que en este caso hay una doble comunicación. Por un lado les está escribiendo una carta, pero por el otro lado ellos ¿qué hicieron? También le enviaron una carta. Eso es. Donde preguntan varias cuestiones. Vamos a ver, Freddy, si se nos queda en la clase. Bienvenido, Freddy, otra vez. ¿Nos escucha, Freddy? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces estamos hablando del motivo y de la razón de la epístola. Entonces, dice 1, 10 y 11 que los hermanos de Corinto tenían ¿qué? Problemas y desuniones. Tenían unas peleas, unos conflictos, una división dentro de la iglesia. Esa es la perfecta voluntad del Señor para su pueblo, ¿cierto? Amén, amén. Ahora, 7.1, ¿qué añade al propósito? A la ocasión, al motivo de la carta. Capítulo 7, versículo 1. Pues estábamos hablando de que a raíz de esa problemática que había visto Pablo, esto se le presentaba otra y era que ellos también le habían escrito para hacerle preguntas sobre la parte sexual, en este caso sobre la fornicación. Entonces había una doble comunicación dentro de la carta. Entonces, ahora sí, resúmame el motivo y la ocasión, el propósito que tiene el apóstol San Pablo al escribir la carta a los Corintios. Ya tiene los elementos, únalo y en una frase corta escriba el propósito. ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso va a ayudarnos a comprender lo que él enseña, lo que él dice en la epístola. A ver quién se atreve a decir el propósito con el cual el apóstol escribió a los hermanos de Corinto. ¿Qué tenía en la mente? Ánimo porque no me pongo a cantar. Pastor, Pues pues el primero era resolver como la problemática interna, ¿cierto? Sí, Y acá vemos que él también se encarga de responderle las preguntas que ellos tienen frente a, digamos, a ciertas conductas, porque pues en este caso habla de las relaciones sexuales. no, Entonces sería él no solamente habla de sexo, sino de asuntos de familia. así de asuntos familiares también, sí, Ujú. señor. Entonces, ¿cuál sería el propósito para usted? Entonces sería solucionar la problemática interna y dar respuesta a la carta que ellos enviaron. Ahí está. Entonces, mire que ya estamos armando el propósito. Ahora, la primera parte, diríamos así, del capítulo 1 al 6, ¿de dónde proviene la información que tiene Pablo de la iglesia? Volvemos al versículo 10 del capítulo 1. ¿Quién fue el chismoso? Esto digo, el que... capítulo. ¿Cómo el apóstol San Pablo se enteró de los problemas de la iglesia? Dice, los de los de Está la en el casa de 11. Chloé le contaron de las peleas entre ustedes. La familia de Chloé. Ujú. Fueron los que Informativa, la Chloe. exactamente, le hicieron saber al hermano Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que el apóstol atiende en los primeros 6 capítulos?
Y entonces le estoy diciendo que cuando usted lea las epístolas, vaya abriendo, desplegando sus radares mentales para lograr captar la idea general de la epístola. Entonces, del 1:12 no, 1:13, no, 1:12. ¿Qué dice 1:12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo, y yo de Cefas y yo de Cristo. Siga. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy ¿Cuál es gracias a Dios. Gracias. ¿Cuál es el primer problema que la iglesia tiene? Pues, pastor, yo veo que ahí ellos están, hay como ellos están más centrados en los problemas que realmente en la doctrina, ¿no? En el creer en Jesús, o sea. No, señora. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Cristo? Ah, ok, ya entendí. Sí, ellos Hay están más grupos, hay grupos, concentrados. hay Sí, grupos, ¿Cómo? Edwin. que se ha hay dividido. grupos. Algunos quieren seguir sí, a, sí, es por ahí. a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo, otros a Cristo. O sea que ellos tienen que acerca de quién. ¿Tiene que ver con la doctrina, pastor? No, señor. No. Pablo, Pedro, Apolos y Cristo. Ellos están divididos respecto a qué. ¿Quiénes son ellos para la iglesia? Pues ellos son los discípulos, ¿no? Una sociedad, ¿Son la qué? liderazgo de la iglesia. Eso es. Mira, Entonces, primer problema que descubrimos en la epístola que tiene la iglesia de Corinto, ¿cuál es? Divisiones a causa del liderazgo. Eso es, a causa del ujú. liderazgo. Y entonces, él empieza a describir desde el versículo 12 en adelante, todo el capítulo, ese problema. El capítulo 2, el capítulo 3 termina de rematar ese asunto del liderazgo. Viene el capítulo 4. ¿Qué dice el 4:4? No, perdón. Eh, mm, a ver. Del 4:1 al 4 sigue hablando del liderazgo de la iglesia, o sea, refiriéndose a él, pero em, perdón, que me enredé aquí con esta Biblia. Bueno, el capítulo 4 sigue hablando del liderazgo. El capítulo 5 que ya mencionamos, segundo problema que tiene la iglesia, ¿cuál es? Pues Son hormonas. sí, ahí hablábamos de la parte sexual, ¿no? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación. ¿Cuál es la fornicación? ¿Cuál es el caso de inmoralidad que se presenta en el capítulo 5? Fornicación dentro de la misma familia, pastor.
No algo que ni siquiera los paganos lo hacían. Ujú. Al extremo Antonio de que alguno que tiene la mujer de su padre. mire a dónde han llegado cierto este creyente. Y parece que era alguien importante en la comunidad cristiana. Le había quitado la esposa a su papá, o sea, a su madrastra. Segundo problema, entonces vemos un problema de inmoralidad, como dice Marcela, en la familia, pero que afectaba la iglesia en totalidad. Capítulo 6. Siguiente problema. ¿Cuál es? Pues acá lleva como título litigios delante de los incrédulos. Entonces, ¿cuál otro problema tenían los hermanos de Corinto? Que buscaban como personas externas para solucionar sus problemas en vez de solucionarlos entre ellos mismos. Mire que a ellos les fascinaba ir a los tribunales, ir a los juzgados, ir a la comisaría de familia, ir a la inspección de policía a resolver sus casos. Entonces, hay problemas también entre ellos de demandas civiles, por decirlo así. ¿Por qué? Por situaciones que se le presentaban entre ellos mismos. Y la segunda parte del capítulo 6, del versículo 2 en adelante, ¿de qué habla? Ahora sí lo que ustedes quieren hablar. 6:12 en adelante. 6:12. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, a partir del 6:12. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice el 6:15? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pues ahí ya viene la parte doctrinal, pastor. No, señora, otro problema. Versículo 13, entonces para que nos... Yo dele con la doctrina. Usted quiere hablar de doctrina y ahí no hay problemas doctrinales. Aquí no hay problemas doctrinales en este caso, tal vez más adelante. Pero estamos descubriendo lo que la familia de Chloe le trajo acerca de la conducta de la iglesia. El antes de. Acá sí ya hay inmoralidad, se habla de la inmoralidad. Por fin le pegamos. Resúmame los problemas que los hermanos de Chloe le informaron a Pablo acerca de su amada iglesia. Número 1, Las Divisiones divisiones, a causa del liderazgo. causa del liderazgo. muy bien. Número 2, Moralidad sexual familiar. sí, digámoslo así, o el incesto. Incesto Eso, pastor. sería eso, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Incesto en una familia de la iglesia que afectaba, por supuesto, a la iglesia. Número 3, Solución de problemas civiles o problemas ante de los, demandas civiles. ante los impíos, ante los jueces paganos. Y número 4, tratamos de decir, Inmoralidad. inmoralidad de algunos miembros de la iglesia. Esa fue la información que le trajo ¿quién? Chloe. La casa de Chloe. La familia de Chloe. Ahora, si usted mira, el capítulo 7 comienza diciendo,
en cuanto, ¿se dice así esa partícula? A las preguntas que me hicieron en su carta. Entonces, mire esa partícula en cuanto, 712. 712 no, 725. Alguien que ayude 725. Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que ¿Y el todavía no 71 se cómo han dice en su casado. versión, Edwin? En cuanto, dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron. ¿Y el 725? Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado.